Where's the key? Are you the key? Are you the key? Sean bienvenidos al canal de Nightwish. Hoy veremos las mejores baladas de toda la historia de Nightwish, pero antes de empezar, les recordamos que pueden apoyarnos en PayPal haciendo donaciones. Además, les invitamos a que se suscriban, ya que el 90% de las personas que ven nuestros videos no están suscritas, así que ya lo sabes, suscríbete, deja un like, un comentario, y comparte este video para que más personas conozcan las mejores baladas de la banda. Están en el canal de Nightwish, y sin más, comencemos. Probablemente una de las canciones más infravaloradas y más desconocida de Nightwish. Esta pieza pertenece a su tercer álbum del año 2000. Esta canción posee referencias bíblicas en ella, también haciendo referencia a que estos personajes en vida cometieron pecados y ahora están en el purgatorio, esperando el triste final de sus almas que están condenadas a pasar la eternidad en la fosa que llamamos devastación. Es sin duda una canción que merece un poco más de reconocimiento, porque es una pieza sin igual. Una pieza que pertenece a su EP del año 2001. Esta canción nos cuenta que los días de gloria quedaron atrás, y ahora no son ni la sombra de lo que era antes, intentando buscar el sentido de su existencia, básicamente intentando enmendar lo que alguna vez supo ser, pero sin un éxito aparente. Todo lo que vivían eran un simple espejismo de la realidad, intentando materializar lo que alguna vez fue. Una canción muy interesante de Nightwish que vale la pena escuchar. Una obra magistral que es de su segundo álbum de 1998, la persona de este cuento que no tiene amigos, creer en lo que diga su corazón, también haciendo alusión a las fiestas navideñas y hace una referencia a Romeo y Julieta. De Shakespeare, se le agotan las esperanzas, pero debe hacer una transformación. Una pieza que va desde la fantasía hasta los relatos de un poeta, es sinónimo de una canción ejemplar. Esta pieza del álbum Imaginaerum del 2011 nos trata de relatar, desde la perspectiva de una persona que no ve la luz al final del túnel, y que cree que toda esperanza o fe se ha esfumado, y que está ahí en busca de una solución, porque ya no quiere saber del amor, ni de la fe, y en cambio reside en su propia inocencia de un niño pequeño, que es cuando tú como ser humano eres más inocente ante la sociedad. Sin duda una pieza musical que vale la pena escuchar. Una pieza musical que pertenece al sexto disco de la banda del año 2007, que trata de la vida en tu etapa de crecimiento moral, la ausencia de las cosas, que algunas cosas que en el pasado te hacían sentir una enorme felicidad, pero toda tu esperanza ha caído al fondo, y aún así todo sigue estando donde empezó en este recorrido, refugiándose en su sueño, del cual no quiere despertar. Es de las de mayor longitud, pero aún así, vale mucho la pena. Pieza musical que sale de su cuarto álbum de estudio del año 2002, esta nos relata una historia cruda y sin censura, narra sobre lo que una persona experimenta en una relación que ya finalizó hace mucho tiempo, y una de las personas queda
literalmente con el corazón partido en dos, totalmente devastado en la fría soledad íngrimo, atrapada en una burbuja llamada depresión, y debido a esto ya no cree que exista el amor eterno con el que siempre quiso estar, una canción muy cruda, pero que a la vez refleja lo que puede pasar en una relación cuando ésta caduca, siempre una de las personas o ambas quedan afectadas. Una de las más emotivas y a la vez de las mejores de la banda, perteneciente a su quinto disco del año 2004, nos relata la tristeza que por más que quisieras hacer algo para poder salvar a esa persona, sabes que todo está perdido, y te sientes culpable por lo que sucedió y al saber que nada podías hacer, llevas esa pesada ancla a tus espaldas, que con el tiempo se encogerá, mas no desaparecerá. Una pieza musical que se adapta perfectamente a la realidad misma. Porque cuando esa persona con la que tú compartías tantas risas y alegrías, ahora ya no está. La mejor balada que ha sacado Nightwish hasta la fecha, a finales de los años 90, ocurrió un suceso meteorológico que se vería por territorio europeo. Pasaría un eclipse, más específicamente el 11 de agosto de 1999. Y como tributo, Nightwish le hizo un homenaje a este fenómeno con la canción Sleeping Soon. ¿Y cuál fue el resultado? La balada insignia de Nightwish, que es sin lugar a dudas, como el Nothing Else Matters de Metallica, una balada legendaria, que independientemente de que Citaria, Annette o Flor la canten, nosotros consideramos que es, y será, la mejor balada de la historia de Nightwish. Si desean apoyarnos a seguir creando contenido, les dejaremos nuestra cuenta de PayPal en la descripción, donde podrán hacer donaciones, para que les sigamos brindando contenido de calidad. Si les gustó el vídeo, agradeceríamos si dejan un like, una suscripción, un comentario sano sobre el vídeo, y lo compartieran con más personas de ser posible. Sin más que decir, que sueñen con Tarjita, y nos veremos en un relato opuesto.